Diseño geométrico vial, alineamiento horizontal. En este trabajo se presenta el análisis del alineamiento horizontal de una carretera, desarrollando con base en los principios del diseño geométrico vial. El objetivo principal es analizar cómo la velocidad de diseño y la velocidad específica influyen directamente en la definición de los radios de la curva, el trazado de alineamiento y la seguridad de la vía. La velocidad como eje de diseño. El diseño geométrico de una carretera no se limita únicamente a trazar una ruta, sino que busca garantizar condiciones seguras y cómodas para el usuario, considerando factores como la topografía, la categoría del camino y el comportamiento del vehículo. En este contexto, la velocidad del diseño se convierte en el parámetro fundamental, ya que a partir de ella se determinan los radios mínimos de curva, el peralte y las condiciones de visibilidad. Ajustes y optimización del trazado. Para el desarrollo del proyecto se partió de un alineamiento inicial, generado en Civil 3D, el cual fue ajustado modificando los radios de las curvas horizontales. En este caso se incrementaron los radios originales con el fin de mejorar la consistencia geométrica del trazado y reducir los cambios bruscos de dirección, manteniendo una velocidad de diseño de 40 km por hora, acorde a las condiciones del terreno. Análisis de velocidad específica. Posteriormente, se realizó el análisis de velocidad específica en cada curva horizontal, el cual representa la velocidad real a la que un vehículo puede circular de una forma segura en función del radio, el peralte y la fricción lateral. Este análisis permitió evaluar el comportamiento del trazado de cada tramo, identificar sectores críticos y justificar técnicamente los ajustes realizados en el alineamiento. Carreteras funcionales y seguras. El análisis realizado evidencia que la adecuada relación entre la velocidad de diseño, la velocidad específica y el alineamiento horizontal constituye un elemento clave para el desarrollo de una carretera funcional, segura y adaptada a la topografía, sirviendo además como base para continuar con evaluaciones técnicas más detalladas conforme a los criterios establecidos en el libro guía de referencia. Acerca de la velocidad de diseño, se tiene que tener en cuenta el tipo de carretera en el cual nosotros estamos diseñando. En este caso, el tipo de carretera es un tipo de clase 3, ya que su tránsito promedio diario anual está dentro de los 300 a 1000. Se considera la zona de estudio un terreno montañoso, por lo tanto, eh, la velocidad de diseño será de 40 km por hora, la pendiente máxima recomendada del 9% y el radio mínimo en 42 metros. Para asignar las velocidades específicas se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: velocidad asignada en función de la longitud del segmento recto, velocidad asignada en función de la deflexión de la curva. Esto es en ciertos casos. En la siguiente imagen se puede visualizar la curva 1. Como anteriormente se dijo, la velocidad de diseño es de 40 km por hora, por lo tanto, esa pasaría a ser la velocidad del tramo homogéneo. El radio mínimo es de 42 metros y en caso de que la entretangencia sea mayor a 60 metros, el radio puede aumentarse de 1 a 1.5 veces. Esto quiere decir que el radio puede variar desde los 42 hasta los 63 metros. Para el caso de la curva 2, de igual manera se toma la longitud del segmento recto anterior, que es de 80.97 metros. Visualizamos en la tabla y vemos que está entre 70 y 250. Para estos casos nos pide un ángulo de deflexión que para la curva 2 es de 41 grados. Por lo tanto, corresponde al caso 2, en el cual nos dice que se debe conservar la velocidad del tramo homogéneo. Para la curva 3, se toma en cuenta la velocidad del tramo recto, que es de 73 metros, y de igual manera nos pide un ángulo de deflexión que es mayor a 45 grados. En este caso corresponde al caso 3 y que de igual manera se debe conservar la velocidad del tramo homogéneo. Para este ejemplo de esta ruta, sus requisitos son que la entretangencia sea mayor a 60 metros y menor a 250. Como podemos ver en la tabla, eso corresponde al caso 1, caso 2 y caso 3. Por lo tanto, todas las velocidades de las curvas van a corresponder a 40 kilómetros por hora. Para asignar la velocidad de las entretangencias, se debe visualizar las velocidades entre las curvas. En el, para el tramo 1 se asigna la velocidad del tramo homogéneo. Para el tramo 2 se visualiza la velocidad de las curvas, que ambas son de 40.
por lo tanto el tramo 2 se conserva en 40. De igual manera el tramo 3, ambas curvas son de 40 kilómetros por hora. Por lo tanto el tramo 3 también será de 40 kilómetros por hora. Y todos los tramos serán también de 40 kilómetros por hora. Esto será en el sentido de ida. Para hacer el análisis de velocidades se tiene que tener en cuenta ambos sentidos, el sentido de ida y sentido de vuelta, en el cual se hace una comparación y la mayor velocidad que tenga entre esa comparación será la que corresponde al elemento. Para el sentido de vuelta, de igual manera, se, la velocidad de 40 kilómetros por hora es asignada anteriormente para. En la siguiente imagen se puede visualizar el análisis de la ruta con las velocidades, pero en ambos sentidos. Como puedes visualizar, ambas son de 40 kilómetros por hora entre las entretangencias, las curvas. Por lo tanto, la velocidad adoptada para el diseño será que toda la ruta debe adoptar la velocidad de 40 kilómetros por hora. El objetivo es rediseñar el alineamiento horizontal utilizando la línea de ceros, asegurando un diseño más eficiente y adaptado a las condiciones del terreno, por lo que generamos nuestro diseño geométrico horizontal sobre aproximadamente nuestra línea de ceros. Primero, creamos un alineamiento. Utilizaremos las tablas disponibles en el Civil 3D. Elegimos la ASHU 2018 con el Perealte del 10%. Vamos a elegir, configuramos nuestro alineamiento. Según el Ministerio de Obras Públicas, dice que para la parte montañosa de diseño geométrico hay una velocidad de 40 kilómetros sobre hora, por lo tanto, nos indica un radio mínimo del 42%. Después creamos en tangentes con curvas. Vamos a iniciar en el punto inicial y vamos a tratar de seguir nuestra línea de ceros. Vamos a hacer un PI aquí, otro aquí, acá tenemos otro PI y así sucesivamente. Dice, después vamos a mejorar nuestro alineamiento, pues vamos a mejorar nuestros radios. Los radios, el mínimo tiene que ser del 42% y el aumento de 1 a 1,5. Por ejemplo, está muy alto, podemos ponerle el 60. Este de aquí tiene muy poco, el mínimo de 42 y así sucesivamente. También podemos eliminar y aumentar curvas según como nos convenga. Por ejemplo, aquí hay unas muy consecutivas. Por ejemplo, podemos eliminar, digamos, esta y así. Podemos eliminar según como nos convengan las curvas. También lo que no modificamos es nuestras entretangencias que dice que tenemos que tener unas entretangencias mínimas de 42 metros. Por ejemplo, esa tenemos de 46, podemos mejorarla y así van aumentando. Que tiene que tener mínimo 60 metros, pero no tan alto, tiene que estar cerca de los 60 metros. Pues al final nos quedaría un alineamiento así. Aquí podemos ver los detalles. Tenemos las entretangencias, como nos indica que van, digamos, de 93, 80, no baja del 60, pero tampoco están muy altas. Tenemos radios mínimos de 42, y máximos aquí tenemos de 66, que sería de 1 a 1,5, que de aumento entre curvas. En esta diapositiva se ve la tabla de resumen del alineamiento para sentido de ida y sentido de vuelta. Cada fila es un elemento del trazado. L son rectas y C son curvas con su longitud, dirección, rumbo y la velocidad específica. En total se identifican 16 rectas y 15 curvas con una longitud aproximada de 2,308 kilómetros. Lo más importante es que todas las curvas tienen el mismo radio, R igual a 42 metros, y por eso la velocidad específica queda constante, hacia 40 kilómetros a lo largo del tramo.